El enterramiento prematuro. Este cuento es desarrollado en primera persona por un hombre del cual no nos describen en ningún momento hasta el momento de que nos cuentan su estado de salud. Este sufre de una enfermedad de catalepsia, lo que significa que en algunos momentos entra en estado de semidesmayo o en el que pareciera muerto, donde no siente dolor, no piensa, parece completamente muerto, hasta que luego despierta y recupera la memoria. En el desarrollo del cuento, el protagonista va relatando sucesos terribles y atemorizantes sobre personas que han sido enterradas en vida. Una mujer, que luego de haberse creído muerta por una enfermedad, se había colocado en una cripta donde ella despertó 2 días después, pero al no salir, se descompuso parada. Luego, una joven millonaria casada con un hombre al cual no amaba, fue enterrada viva en una tumba en la cual solo pudo salir cuando su amado la encontró y la acompañó el resto de su vida. Un soldado de artillería que había quedado insensible por una fractura en el cráneo se creyó muerto y enterrado, pero unos días después despertó y comenzó a gritar. Cuando alguien por fin lo sintió, con ayuda lo sacaron y se le diagnosticó como vivo. Por último, un joven supuestamente muerto por tifoidea con algunos síntomas anormales. Aunque los médicos habían pedido hacerle una autopsia, este fue negado. Ante esto, los médicos se escabulleron en la tumba y lo llevaron al paciente a un hospital, donde el joven se levantó. Comenzaremos ahora a contar el cuento sobre este protagonista, que después de haber escuchado variedad de cuentos, como los que habíamos mencionado antes, sufre el temor de ser enterrado vivo en uno de sus ataques. Durante mucho tiempo este señor había soñado con demonios que lo llevaban a la tumba atemorizándolo más. Por eso comenzó a realizar todo tipo de preparativos para que en caso de que uno de sus ataques lo crean muerto, él pueda salir y sobrevivir. Pero un día de cacería, en el que tuvo que refugiarse en una chalupa por tormenta, le dio un ataque, y cuando los hombres de la tripulación lo creyeron muerto, fue enterrado solo en una tumba común. Por suerte, cuando el hombre despertó y se dio cuenta de dónde estaba, comenzó a gritar y a hacer todos los esfuerzos por salir. Por suerte, los mismos hombres de la tripulación lo sacaron de su tumba. A partir de entonces la enfermedad desapareció, ya que el señor había dejado de pensar en la muerte. El desarrollo de este cuento me pareció muy interesante, comenzando por la estructura que lleva. Me encanta como al principio no hablan nada de protagonistas, sino de los sucesos parecidos a lo que a él le ocurrirá. También, citando el principio, me encanta como explica que hay ciertos temas que por muy temoríficos que son, no importa lo interesante que sean, es como complicado absorberlos, o sea, comprenderlos. Es muy difícil que te guste un tema de este estilo, no importa lo interesante que sea. Y por último quería mencionar una parte muy interesante que me pareció, cómo el temor puede venir en tu contra. Este señor le tenía tanto miedo a ser enterrado vivo que no lo dejaba dormir. Era una sensación que no le permitía seguir adelante. Tienes que olvidar tus miedos y sin importar los riesgos seguir. Por eso me parece muy bonito cuando al final, después de que le haya ocurrido un enterramiento de verdad en el que él estuvo vivo, él superó su miedo porque ya lo había ocurrido. Y al final terminó curado, o sea, él nunca sufrió de catalepsia más. Soy nervioso, muy nervioso, pero eso no les da derecho a decir que estoy loco. Tengo un gran sentido de la audición, pero eso no tiene nada que ver. Era su ojo. Sus ojos me atemorizaban. Odiaba cada vez que me veían. Me sentía como si estuviese invadiéndome, como si pudiera ver a través de mí. Tenía que hacer algo. Cada noche, a las 12, me entraba en su cuarto y lo observaba. Estaba esperando que se abrieran esos ojos, pero no pasaba nada. 7 noches habían ocurrido. Y nada. La 8ª noche, por accidente mío, tropecé contra la lámpara y lo desperté. Y me observó. Se me quedó viendo con esos ojos que tanto odié.
pero fue hasta que escuché el latido de su corazón. No lo soporté más. Lo maté. Pero igual no dejé rastro. Escondí el cuerpo bajo los tablones de la habitación. Incluso los policías vinieron porque la vecina había escuchado un estruendo, pero no vieron nada. Me puse a conversar con ellos, esperando a que se fueran simplemente para celebrar mi victoria. Pero comenzó otra vez. Lo pude oír, ese corazón. Qué horrible eso fue. No lo dejaba de escuchar y parecía que los policías no se daban cuenta. Hasta que no pude más, lo grité, me delaté. Comenzaremos ahora con el análisis de este cuento. Aunque el terror no sea uno de mis temas favoritos, admito que este me impactó mucho. O sea, me atrapó enseguida. Fue bastante interesante seguir leyendo y veía cómo el señor de verdad estaba planeando matar al viejo. También es interesante recalcar que por primera vez veo a un personaje loco como a Poe al parecer le encanta describirlos. Este de verdad se acercaba más a la realidad o a la descripción de un loco como tal. Puedo decir que hubo poco sentimiento de empatía del protagonista. O sea, en ningún momento, aparte de su nerviosismo, destaca empatía por el señor, ni se sentía culpable, ni nada por el estilo. Simplemente él quería destruirlo, lo quería matar porque los ojos lo volvían nervioso. Y por último me pareció fabuloso el rotundo final en el que él se delata. Le dice a los policías que el hombre estaba muerto y que lo había matado él, que estaba ahí escondido. Como si ya algo le retorciera en la cabeza, como si por primera vez sintiera culpa. La culpa lo carcomía y la culpa ganó. Y le dijo a todos los policías. Ese final me gustó mucho.